Efesios capítulo 6, verso 10 al verso 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a pedirle que en esta noche Él comience a hacer esa obra la cual ya nos ha anunciado en estos días. Padre Celestial, una vez más, en estos momentos te damos gracias por esta oportunidad. Señor, así como has puesto en mi corazón de exponer estos temas, así como has hecho, Señor, posible que cada uno de nosotros estemos aquí en esta noche, así te voy a pedir, mi Dios, que te muevas con libertad en medio nuestro. Señor, que rompas toda atadura en medio nuestro. Toda atadura espiritual sea rota. Dios mío, comienza a tomar control en este lugar sobre cada vida y todo aquel estorbo de Satanás en cada persona, en el ambiente, sea reprendido y rechazado y quitado y echado fuera en el nombre de Jesús, y que en esta noche una vez más tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo declaro victoria en cada vida, en el nombre de Jesús. Comienza a obrar, Señor, aún entre tanto que tu palabra se está predicando, que cada hombre, que cada mujer sienta, Señor, esa bendición en su vida, que aún entre tanto que estamos escuchando el mensaje, sintamos tu obra, sintamos tu poder, sintamos tu liberación, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Yo lo declaro hecho, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Le voy a pedir toda su atención a la palabra de Dios. Más que todo usted que ya se considera cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, como usted le quiera llamar. Y si hay alguna persona que viene por primera vez y que no se considera hermano o aleluya como nosotros, también le voy a pedir que abra su corazón. Solamente eso le pido. Que ponga atención, que confíe, que no esté con desconfianza, que permita a Dios obrar en su vida, y yo le aseguro que algo maravilloso va a suceder en su vida en esta noche. Aleluya. La palabra de Dios dice así, Efesios capítulo 6, verso 10 al verso 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una de las cosas que en estos días el Señor me mostró, yo he estado corriendo por diferentes lugares en estos últimos meses, predicando más que todo crecimiento espiritual, predicando fortaleza espiritual, buscando que la iglesia esté siempre en avivamiento, en fuego. Pero aquí en Miami, después de estar 2 semanas con temas de fundamento espiritual, echando raíces profundas,
el Señor me dice: es necesario que tomes una semana para liberación espiritual, porque hay muchas personas que vienen y escuchan los mensajes de crecimiento espiritual, pero no pueden asimilar ese crecimiento porque hay áreas en sus vidas que no tienen libertad, que de cierta manera son vencidos en esas áreas. Por ejemplo, en el área de la familia, en el área del matrimonio, por ejemplo, en personas que desde su niñez han sido traumadas por la forma en que le trataron sus padres o los familiares donde se crió, por hombres y mujeres que han sido abusados verbalmente, maltratados, niños que deberían de haber crecido con libertad, de valerse por sí mismos, de abrirse paso, hoy están batallando en trabajitos donde apenas sacan para comer, cuando pudieran haber sido ayudados desde pequeños y con una mente clara, poder haber estudiado y haber llegado a ser alguien, y por ahí están sufriendo. Muchas criaturas que cuando niños vieron pleitos nada más, muchas criaturas a quienes los padres no les pusieron un orden y los dejaron correr por donde quiera y se dañaron. Y ahora en el camino del Señor ciertamente Dios ya hizo la obra. Ellos se sienten como hijos de Dios, aman a Cristo, pero hay áreas en su vida las cuales es necesario que sean libres, que puedan tener esa libertad completa en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Yo quiero contarle una experiencia. En mí Dios hizo algo muy especial. Cuando comenzaba en los caminos del Señor, fui a una campaña donde predicó un hombre un mensaje basado en Ezequiel, y hablaba de aquellos 4 seres vivientes y decía que se movían conforme el Espíritu les daba que se moviesen, y decía, y caminaban derecho hacia adelante. Un mensaje, hermanos, que sacudía a cada persona. Al final de aquel mensaje tan maravilloso, aquel hombre dijo: voy a reprender todo espíritu que esté estorbando en el pueblo. Y hermanos, comenzó a reprender espíritu de celos, espíritu de ira. Yo no sé cuántos espíritus reprendió. Lo único que me recuerdo, yo estaba recién convertido. Lo único que me recuerdo es que cuando aquel hombre reprendía cada espíritu, desde lo más profundo de mi ser salía un grito desgarrador que yo sentía que ensordecía aquel lugar, solamente el grito mío. Cuando aquel hombre terminó, yo me quedé tan débil que no me podía sostener, pero me quedé tan libre por dentro. Yo era una persona iracunda, una persona que si no me mataron fue porque Dios me tenía escogido para esto. Pero en varias ocasiones me tuvieron con una pistola en la cabeza y diciéndome cállate, y yo les decía, si vas a disparar, hazlo ya. Me metí en muchos problemas por necio, por no conocer a Dios, pero nunca me pasó nada, ni yo le hice nada a nadie. Gloria a Dios. Pero ahora yo digo, es que Dios me tenía preparado para esto. Entonces yo tenía un carácter horrible. De ahí en adelante yo pude controlar mi carácter. Entonces todas esas cosas que se mueven entre nosotros, porque las hay, en
En ocasiones hay esos arranques de ira, hay esos arranques de celos en los matrimonios, hay esa desconfianza que a veces la misma desconfianza es causa de nuestra enfermedad. A veces no podemos sanar porque nosotros mismos estamos desconfiando de que Dios pueda ser capaz de sanarnos. Creemos que Dios nos sana, pero a la vez estamos ya planeando ir al médico. No tenemos esa firmeza. Ahora la palabra de Dios claramente dice, Efesios capítulo 6, verso 10, esto es para los que creemos en la palabra de Dios. Debería ser más fácil el trabajo de libertarnos de cualquier cosa que nos estorbe, y estoy hablando de liberación espiritual para la iglesia. ¿Por qué para la iglesia? Porque entre los que estamos aquí habemos muchos cristianos que no tenemos la libertad para hablar con Dios, y que en un minuto, me voy muy grande, un minuto, estemos en conexión espiritual con Dios. Que nos desliguemos de esta tierra y estemos en conexión con Dios. Pero cada cristiano debe estar tan sensible a lo espiritual que en el momento que él cierre sus ojos para conectarse con Dios, ya esté conectado con el Espíritu. Pero ¿cuántos hermanos hay que tienen tiempo y pueden estar aquí, que no sienten una bendición y han llegado a creer? Satanás ha engañado su corazón, haciéndole creer que eso es algo que Dios manda por allá de vez en cuando. No, hermanos. Pablo dijo, yo hablo más lenguas que todos los apóstoles. Pablo hablaba de una relación tremenda con el Señor a todas horas. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de tener una relación constante con el Señor. Nuestro trato con el Señor tiene que ser un trato que solamente en el momento que usted se duerme es que no está hablando con Él, pero hasta sueña con Él, hasta tiene revelaciones. Yo tengo experiencias, hermanos, en mi cama. Mi mujer ya no se despierta, pero al principio de nuestra conversión, la cama se sacudía. Imagínense mi peso y sacudiéndome en la cama. Mi mujer despertaba y decía, ¿qué te pasa? Tú busca dormirte. Yo estoy sintiendo la bendición del Señor. En una campaña mi esposa no pudo ir conmigo a Dallas, Texas, y me llevé a mi muchachita que tenía 13 años de edad. Y dormimos en un cuarto de hotel, mi cama aquí y la de ella allá. Y en la madrugada me visitaron varias brujas. Y yo tuve una lucha tremenda con ellas, como por 3 horas. Y después de esa lucha vino una tremenda bendición. Y cuando la bendición vino sobre mí, yo, hermanos, gemía y lloraba y me gozaba. Y ya mi hija comenzó a escuchar. Y se paró y me dice, papi, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Le digo, el Señor me está bendiciendo. Pero se preocupó tanto que se abrazó de mí. Y ella abrazada de mí, yo sintiendo la bendición de Dios. Ahora se acuerda y dice, papi, qué susto me pegó esa noche. Entonces, mis hermanos, lo que le quiero decir es que nosotros debemos tener siempre esa conexión directa con el Señor. Y a veces no tenemos esa libertad. Y al no tener la libertad, seguramente que tenemos espíritus que están buscando, no le digo robarse la bendición, porque ellos no pueden ser bendecidos por Dios, pero le están desviando, le están estorbando para que usted no sea bendecido. Y usted tiene que ser bendecido de Dios. Amén. Usted tiene que ser. Amén. Aleluya. Yo les digo a los hermanos, en México, hace muchos años, los indígenas allá de mi pueblo
tuvieron la idea de hacer más fácil el sacar el agua de los pozos, y había algo que idearon ellos. Pusieron unos engranajes aquí, otros engranajes allá, y pusieron unas cadenas que iban de un engranaje al otro, y en medio unos botes de lámina, los cuales daban vuelta, entraban al agua y salían por arriba y entraban al agua, y un burrito dando vueltas allá alrededor, y cada vuelta que daba iban dando vuelta los botes. Cuando bajaban iban así hacia abajo, entraban al agua, y cuando salían, salían llenos, y cuando se acostaban arriba tiraban el agua y el agua corría. Y cada vez que yo me acuerdo de mi relación con el Señor, la veo de esta manera. Cuando se abre la comunión con Dios, mi hermano, mi hermana, desde el momento que usted cree en Cristo, usted tiene que estar en esa comunión. De Dios a usted, de usted a Dios, una relación. Esos ríos de aguas vivas se tienen que estar moviendo en su ser. Cristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. En ocasiones, los mismos líderes no queremos ser sensacionalistas, pero a veces pecamos en otras formas, porque a veces no queremos creer en que haya espíritus que estorben en muchas áreas de nuestras vidas. A veces pensamos que porque ya le entregamos la vida a Cristo Jesús, ya no hay ningún problema, y es cierto, no debería haber ningún problema. Por eso Pablo dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. Yo veo a Saulo de Tarso, cuando el Señor lo intercepta camino a Damasco, un hombre muy diferente, un religioso que creía servir a Dios. Pero cuando Cristo se le manifiesta camino a Damasco, lo convierte al Evangelio. Y Pablo ya habla de otra manera. Y ahora yo puedo ver a Pablo como un sargento que está recibiendo a los soldados que no tienen ninguna experiencia. Y al entrar al camino del Señor dice: ahora sí, mis hermanitos, fortalezcanse en el Señor. Eso dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué se va a fortalecer usted si no tiene enemigos? ¿Para qué mantenerse en forma si no hay competencia? Pero él lo dice claramente: hermanos, fortalezcanse en el Señor. Como diciendo, esta no es otra religión. Usted no viene de vacaciones acá. Usted fue rescatado de las tinieblas, dice en su carta a los Colosenses. Fue arrancado de las tinieblas y fue trasladado al reino de su amado Hijo. Usted luchaba de parte de Satanás y yo luchaba de parte de Satanás. Un día al Señor le plugo arrancarnos de aquel ejército y ponernos en su ejército. Y tenemos que estar librando una batalla espiritual. Por eso Pablo dice ahí: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Verdad? Yo siempre veo eso, y por ahí tengo un librito que se llama Forjando Vencedores, solo basado en 2 versículos de ahí, solamente en el versículo 10 y 11 de Efesios capítulo 6. Yo veo a Pablo recibiendo a los que apenas entran al ejército del Señor. El que no tiene experiencia entra muy tranquilo, y Pablo le dice: hey, fortalézcase, póngase firme, porque aquí la cosa es seria. Y es verdad, mis hermanos. Un día de estos el Señor tocó nuestro corazón
Haga de cuenta que le dio una bofetada a Satanás y le dio la espalda. Y dijo, no más seguiré contigo. Satanás no está contento, no está haciendo fiesta porque usted le abandonó. Satanás está enojado. El apóstol Pedro dice, Satanás anda como león rugiente, buscando a ver a quién devora. O sea que estamos buscando nosotros, o debemos estar buscando esa llenura del Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué fortalecernos en el Señor? Para presentar batalla, para que el enemigo no nos derrumbe, para estar siempre en victoria, para estar de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Cuando uno está sano, a veces se olvida de los enfermos. Yo muchas veces he predicado de la victoria, de las bendiciones, de la comunicación, pero no es hasta que a veces platico con hermanos así privadamente y me doy cuenta de tantas luchas tan tremendas que están librando y que no pueden salir adelante. En estos días he platicado con hermanos, no crea que con uno, aquí hay hermanos con los cuales he platicado y me he dado cuenta de su necesidad espiritual, y a través de eso el Señor me puso a dar estos temas, pero es con el propósito de que estos hermanos tengan esa misma libertad que tenemos nosotros. Por eso Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora pregunto yo, ¿dónde está Cristo aparte de estar en gloria? ¿Dónde está Cristo? Cristo está en mi corazón. Cristo está en tu corazón. Él es tu fortaleza. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mi vida. Cristo el poderoso, el vencedor, está en ti. Nada más déjalo que Él sea el que viva tu vida. Pablo dijo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Pero una cosa es recitarlo de memoria y otra cosa es ser vencedor en Cristo. Entonces, mi hermano, mi hermana, usted que conoce la palabra de Dios, no espere que hoy descienda poder del cielo. Usted tiene el poder en usted. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. De manera que si usted ya tiene al evangelio en usted, el evangelio es Cristo muriendo, Cristo resucitando, Cristo glorificado, y Cristo está en usted. Usted tiene poder. Aleluya. Nada más permita que el poder haga su trabajo. Permita que Cristo sea glorificado en su vida. Cristo venció a Satanás. Amén. Cristo dijo, ya pronto viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Ya pronto será juzgado el príncipe de este mundo, dijo. Y cuando Cristo dijo allá en la cruz, consumado es, se llevó a cabo la liberación. Consumada tu victoria. Y ese Cristo que dijo consumado es, está en ti y está en mí. Y debemos tener victoria en Cristo. Por eso dice lo que leímos, Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué es que a veces no tenemos esa libertad? Porque nosotros nos estamos preocupando por nuestras cosas. Tus cosas ya no son tuyas.
Tus cosas ya son de Cristo. Tus preocupaciones ya no son tuyas. La Biblia dice, Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó nuestros pecados. Él venció al hombre fuerte, es decir, a Satanás, y Él está en ti. Fortaleceos en el Señor. En otras palabras, Cristo está en ti. Nada más permítele que Él tome control de tu vida y tome control de las áreas que tú no puedes controlar. Pablo, escribiendo a los romanos, dice: el Espíritu que está en nosotros está para ayudarnos en nuestra debilidad. Somos templo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Somos templo del Espíritu Santo. El mismo Dios todopoderoso en nosotros. Fíjense, vea eso. El mismo Dios todopoderoso en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. El mismo Dios todopoderoso en nosotros. Somos ese templo del Espíritu Santo. Nada más hay que permitir. Decir dinamita es nada. Decir nitroglicerina es nada. Decir un rayo láser es nada. No importa cuál sea la potencia más grande en el mundo ahora, no es nada con lo que hay en usted. Y eso destruye cualquier negatividad. Por eso Pablo dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 11 dice: vístete de toda la armadura de Dios. De toda la armadura de Dios. Yo siempre que leo esa escritura me imagino a aquellos guerreros medievales, aquellos que se ponían aquella armadura de hierro, en la parte de los pies de hierro, el pie, la pierna de hierro, la coraza de hierro, la espalda todo de hierro, el casco de hierro. Bajaban aquí algo para que le cubriera aún los ojos, y solo por unas aberturas ahí podían ver. Caminaban apenas, pero iban bien cubiertos. Anteriormente, en las guerras que había, que se hacían a caballo, a los caballos les ponían algo en la cabeza para que no les fueran a dar con la espada o con el mazo, ¿verdad? Cubrían al mismo caballo a los lados también con alguna armadura, algo. Ahí es donde yo pienso de pronto, digo, cuando dice la escritura, vestidos de toda la armadura de Dios, dice: no te descuides en ninguna área de tu vida. No dejes descubierta ninguna área. ¿Por qué es que dice la palabra del Señor? ¿Por qué dice que no dejemos descubierta ninguna área de nuestra vida? Porque nuestro enemigo va a buscar penetrar por ahí. Y eso es lo que pasa en el cristianismo. Dejamos áreas descubiertas de nuestra vida. Sabemos por dónde Satanás nos está haciendo daño. Yo he escuchado miles de personas que me dicen: hermano Rodríguez, ore para que Dios me quite esta ira desmedida que tengo. Ore para que Dios corrija mi carácter. Yo le digo: mi hermanita, le recomiendo que lea Colosenses capítulo 3, que dice: quítese de vosotros la ira, la maledicencia. Hacer morir lo terrenal en vosotros. Gloria a Dios. No me diga que ore para que Dios se la quite. No, si usted tiene el poder en usted, con el poder en usted deshaga aquello que le está estorbando. Que el poder de Dios controle esa área que le está afectando en su vida. Vestidos de toda la armadura de Dios. Quiere decir que hay peligro. Y lo más tremendo es en el capítulo 6 de Efesios, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
no es contra hombres nuestra lucha. Entonces quiere decir que sí hay lucha, que sí hay batalla, pero no es batalla con lo que vemos, sino con lo que no vemos. Gloria a Dios, bendito Dios. Con espíritus de maldad en las regiones celestes. Dice, porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados. ¿Qué es lo primero que hay ahí? Principados. No habla de un príncipe nada más y su territorio. Hablar de principados es hablar del principado de España, del principado de Inglaterra, del principado de Japón y del principado de otro lugar. Principados. Imagínense cómo están distribuidos los poderes de Satanás. Nuestra lucha es contra principados, algo que muchos cristianos no logran detectar. Yo hablo en estos momentos por los cubanos aquí. ¿Usted no cree que en Cuba haya un principado espiritualmente que esté controlando a este señor para hacerle daño al pueblo? Entonces, ¿para qué estarle apuntando a ese señor? ¿Por qué no comenzamos a reprender las potestades en los aires y decir: estamos buscando luchar contra sangre y carne, pero son espíritus que van dejando su rastro? En estos días, ¿usted no cree que haya espíritus los cuales estén trabajando en nuestra juventud? Sí. No hace muchos meses atrás, unos 6 meses atrás, el Señor me dio una revelación de 3 espíritus, pero manifestados en unos personajes lo más horrible que usted se pueda imaginar. Me mostró el espíritu de la ira, pero era un personaje tan flaco, tan horrible. Los brazos, las piernas, su cuerpo, usted no veía carne, o sea, no se le veía que tuviera carne, como si fuera solamente los bordos que dejan las llagas de una herida. ¿Ha notado usted cuando alguien tiene una herida y luego se le cierra aquella llaga que se hace duro aquello ahí? Haga de cuenta todo el cuerpo y los brazos flacos, el personaje horrible. Y viene y se pone a luchar contra mí. Y de pronto yo encuentro un cuchillo. Humanamente hablando, le digo, yo sabía que luchaba contra un espíritu, pero humanamente hablando vi un cuchillo y lo tomé. Y yo quise clavárselo. Y él mismo me tomó la mano y él mismo se lo clavaba. Y cuando se lo clavaba, se sonreía y se gozaba. Y salía, y cada vez que salía el cuchillo, se quedaba otro bordo y otro bordo. Una cosa horrible, hermanos. Una cosa horrible. Era un gozo, era una satisfacción para él aquello. Entonces me acordé de cuando llegué a ver hombres que mataban a otros. En mi juventud yo estuve delante de jóvenes que se tomaban con una cuerda cada uno, con un espacio de 2 o 3 pies y cada uno con un cuchillo de este tamaño, de alrededor de un pie de grande. Y tirándose, y a veces se daban. Aquello es horrible, escuchar cómo se oye el ruido de la piel cuando se rompe. Aquello es tremendo, ver los gemidos de la gente, pero ver a aquel que tiene la ira y que hace daño, gozarse con aquello. Yo pude ver esos espíritus manifestados de cierta forma para que yo los viera, y Dios mío, digo, qué terrible es esto. Por eso usted puede ver a una persona que va por la calle manejando su automóvil, va muy tranquila, a poco va hasta cantando, de pronto alguien se le cruza por allá enfrente, se disgusta, la otra persona le dice algo, este se baja, se transforma, ese ya es un espíritu de ira, viene y hace pedazos al otro ahí, literalmente hablando, lo mata de la forma más cruel. Es un espíritu que toma control ahí. Los espíritus que toman control en la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos, desde que los tenemos pequeñitos, qué hermosos.
Cuando están de 1 año, ¿cómo los gozamos? Cuando tienen 4 o 5 años, ¿cómo van con nosotros para donde quiera? ¡Qué dulces! Pero llega el día que esos mismos pequeños hermanos se rebelan. Los más tranquilos se rebelan. Uno sufre como padre. Yo lo he sufrido en mis propios hijos siendo siervo de Dios. He visto cómo Satanás trabaja en las vidas de ellos y he tenido que hincarme en las noches y en las madrugadas y derramarle mis lágrimas amargas al Señor y decirle: Señor, solamente tú puedes tomar control de esto. Eso es una realidad, mis hermanos. Yo pude ver ese espíritu. Vi un espíritu del cual no le voy a describir, pero era el espíritu de sexualidad. No se lo describo, mi hermano, pero era algo de lo más horrible que usted se pueda imaginar. Por eso es que ahorita en estos días estamos viendo tanta perversión en el área sexual. Ya los valores morales ya no sirven para nada en esta sociedad, excepto aquellos que tenemos el conocimiento del Señor. De alguna manera, por la gracia de Dios, somos guardados. Pero aún dentro del pueblo del Señor, miren, hermanos, yo he llorado muchas veces. No es una iglesia la que hemos trabajado mi mujer y yo. Hemos trabajado muchas congregaciones, en muchos lugares. Hemos llorado al ver hermanos santificarse por 6, 8, 10 y hasta 15 años, y de pronto viene aquel espíritu de sensualidad, aquel espíritu perturbador, y los aparta del Señor y los hace miserables. Pero gracias a Dios que por su infinita gracia muchos de nosotros estamos todavía de pie y vamos a interceder. La Biblia dice: luchamos contra seres espirituales, contra principados. Un principado aquí, otro principado más allá, otro principado más allá, otro principado más allá. Y hablar de un principado no es hablar de un príncipe solamente. Un príncipe con todos sus ejércitos. Un príncipe con todo su territorio, asentados sobre diferentes lugares. No luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. No dice contra una potestad, sino potestades, poderes, contra potestades. ¿Qué más dice? Contra gobernadores. Contra los gobernadores de de las tinieblas. Habla de príncipes, habla de poderes, habla de gobernadores. Gobernadores de las tinieblas. Y nosotros, mis hermanos, la mayoría de cristianos, no vemos esto. Buscamos servir a Dios, pero estas cosas la mayoría no las podemos descubrir, porque hay que descubrirlas espiritualmente. Pablo sabía lo que estaba diciendo. No luchamos contra sangre y carne, luchamos contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. ¿Y qué más dice? Contra huestes, contra huestes, ¿verdad? Como decir ejércitos enormes, huestes, huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Por eso hay tanto desgano espiritual. A veces uno por la mañana se inspira y está pensando en Dios y dice: en esta noche yo voy a ir a alabar a Dios. Usted viene en la tarde, no importa qué se le atraviesa, hasta el cansancio, hasta el carro o cualquier otra cosa, usted no va a buscar de Dios. Después que pasa el servicio se siente mal, otro día va avergonzado al trabajo porque no fue, y es que algo se atravesó en su vida.
Algo no le dejó buscar de Dios. Yo me pongo a pensar, mi esposa y yo hemos tenido desacuerdos. Y a veces ha sido cuando vamos a la iglesia, por alguna cosa no salimos de acuerdo. Y yo me quedo callado un rato. Y al rato le digo, mujer, hay que cambiarle de canal, hay que sintonizarnos bien. Porque nos gana el otro y vamos a ir al pueblo del Señor. Uno como siervo de Dios no puede ir al pueblo del Señor, porque dice el apóstol Pedro, hay quienes prometen libertad, pero son esclavos. ¿Cómo puede uno que es esclavo prometerle libertad a otro? Pero si usted es vencedor y le dice al que tiene problemas, mira, vamos a tener victoria, usted va a tener victoria, porque el Señor se va a glorificar, porque hay quienes aquí entre nosotros hay personas que yo invité, y yo no voy a decir quién, hasta que ellos testifiquen. Yo invité a personas que ya no tienen remedio humanamente hablando, y yo les dije, vengan en estos días del miércoles al domingo, y yo les aseguro que si ustedes no fallan, ustedes van a ser libres y van a ser otras personas. Gloria a Dios. Prácticamente, mis hermanos, lo que al mundo ya no le sirve es lo que Dios recoge. Yo no servía para nada, para la sociedad yo no servía para nada. Cuando estaba más descontrolado, apenas a los 23 años, yo tenía 23 años, y ya andaba tras 3 hombres para matarlos. Yo dejé mi trabajo, dejé a mi familia, mi padre con el único ojo bueno que le quedó por lo que le hicieron, una lágrima gruesa le corrió. Mi madre me tomaba de los brazos y me decía, no te vayas, hijo. Yo salí de mi casa y yo mismo me hice una promesa: si no vengo a mi padre, jamás regresaré a mi casa. Esa era mi consigna, eso era lo que yo tenía que hacer. Pero doy gracias a Dios que a los 4 años el Señor se me manifestó. Y el Señor cambió mi corazón. Y el Señor me dio victoria en todas las áreas. Tengo mis luchas como todos los demás, pero le dejo el lugar al Señor y Él me da la victoria, y Él me hace que pase esa situación. Y yo creo, mi hermano, mi hermana, que usted también va a pasar en esta noche. Gloria a Dios. Oiga lo que le voy a decir. Yo en este día invité a personas que tuvieran problemas con la droga y con el licor y con cualquier cosa. Hace unos años atrás hice un retiro para varones. Me fui con 500 varones a una montaña por 3 días. Y les dije, quiero a los drogadictos, porque muchas veces hacemos retiros para los cristianos. ¿Por qué no invitar a la gente que no conoce de Dios? Yo invité a los drogadictos y les dije, si usted anda con su droga por la calle o en el carro porque no puede andar sin ella, váyase con su droga a la montaña. Si usted anda con la botella por donde quiera y no puede andar sin ella, llévese la botella a la montaña. Hermano, los que me oyeron me criticaron, los hermanitos preciosos. Me llamaban y decían, ¿qué clase de retiro va a ser ese? Va a ser una orgía. Le digo, llámele como usted quiera. Invité a los homosexuales y hablaron conmigo algunos allá en el retiro. Había quienes
salían del servicio, porque si a veces para los cristianos es difícil estar una hora en la iglesia y a veces se anda saliendo a cada rato. Imagínense que yo me llevé el viernes a aquella gente. Cuando no les estaba predicando, estaba orando por ellos. Cuando no les estaban cantando los hermanos que llevé para cantar, pero parábamos a las 2 o 3 de la mañana y a las 5 ahí los ando levantando a todos otra vez. 3 días. Había drogadictos que salían allá entre los pinos y se inyectaban la droga. Y entraban y después de 2 o 3 inyecciones, enojados decían: esto no me hace efecto. Y los demás le decían: pues es que Dios ya te sanó. Ahí había homosexuales. Me recuerdo de uno, el cual lo mandé llamar y vino aquí al frente, oramos por él, cayó al piso y se removía como una víbora, así como 15 minutos, pero cada vuelta que daba decía: gracias Señor. Cada vuelta que daba decía: gracias Señor. Y cuando se levantó me miró y me dijo: hermano, abráceme. Sí, hijo, lo voy a abrazar. Y lo abracé y se estremecía y todos sabían que era homosexual, se le veía. Y me abrazaba y me apretaba. Yo creo que algunos incrédulos por ahí decían: oh, aquel se está aprovechando con el hermano. Pero ¿sabes qué me decía al oído? Hermano, es primera vez en mi vida que yo abrazo a un hombre y me siento verdaderamente hombre. Hermano, es primera vez en mi vida que yo lo siento a él. En una noche el Señor los cambió. Oh, bendito Dios, eres poderoso. Por eso yo le digo en esta noche, no importa cuál sea su problema, yo vengo a decirle no algo que me contaron, algo que yo viví, algo que yo experimento. No importa cuál sea su problema, pero ábrale su corazón al Señor. Una de las cosas que a veces, no digo nos han enseñado, hemos aprendido a ocultar nuestras enfermedades espirituales. Algún día estuvimos enfermos, nos descuidamos por mucho tiempo, fuimos al médico y el médico dice: ¿desde cuándo tiene esta enfermedad? Apenas la semana pasada, doctor, ya tenía 2 años con la enfermedad. Pero para que no la regañara el doctor, y le da medicina para una enfermedad de 8 días y no le hace efecto. ¿Por qué no le hace efecto? Porque necesitaba un componente más fuerte, pero no fue sincero, no le dijo la verdad y no sanó con la medicina que le dio. Nosotros necesitamos ser sinceros con el Señor. Ha habido personas que me han venido. Yo tengo mucha comunicación con mucha gente, con hermanos solos y mujeres solas. Han venido mujeres a mí de 25, 30 años y me dicen: hermano, quiero que me dé un consejo. Mire, hermano, yo antes estuve viviendo con un hombre y tengo 5 años que no he estado con un hombre. Mire, esa es mi lucha. Y le digo: hija, eso es lo más fácil del mundo. ¿Pero qué hago, hermano? Fácil, hínquese, voy a orar por usted. Y esa pasión de la carne se va a convertir en una pasión por Dios. Y ahí hemos orado, y cuando se levantan dice: hermano, ya me siento diferente. Y se han guardado por años, pero se abren, declaran. Ahora yo no le invito a que me diga nada. A mí, por favor, no me diga si bastantes cosas tengo con lo que traigo en la mente. Pero dígaselo a aquel que le puede librar. Pero en esta noche, ábrale su corazón al Señor. Confiéseselo al Señor. Gloria a Dios. Hay espíritus que estorban a la vida del creyente. A veces, como le digo, los que estamos sanos nos olvidamos de los que están enfermos
A veces los que ya tenemos tiempo en el Señor, nos olvidamos de los que son tiernos y están luchando con situaciones que nosotros ya no luchamos. Y a veces nosotros mismos los estamos forzando a correr cuando apenas tienen que dar sus primeros pasitos. Gloria a Dios. Yo me recuerdo de un hermano, un ministro de nuestra iglesia, que le hablé hace como cerca de 20 años. Y un día lo escuché predicar. Y como la gente oye aquel mensaje fuerte y le gusta, y pasó la gente y lloró la gente, y cuando terminó de predicar me dijo: hermano, ¿qué le pareció? ¿Vio el efecto del mensaje? ¿Vio a la gente ahí? Le digo: ¿sabes qué, hermanito? No me gustó tu predicación. ¿Pero por qué no le gustó? Le digo: ¿qué harías tú si hubieras estado en un hoyo profundo y se te hubiera dado el poder para salir, no de ti, sino de alguien más, y hubiera salido? Y después de haber salido hay mucha gente en ese hoyo. ¿Qué harías tú para sacarlos si ellos no pueden salir por sí mismos? Me dijo: yo buscaría extender mi mano al máximo para poder sacarlos. Sí, le digo, es lo que estás haciendo. Estás afuera y estás diciéndole a la gente que salga. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si a ti se te dio la libertad de salir. Y le cité lo que dijo el Señor Jesús en Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Le digo: si ya saliste del hoyo y hay gente en el hoyo, no busques meter la mano a los que alcances o al que pueda extender su mano y tomarse de ti. Salta al hoyo, no hay problema de que te quedes ahí. Métete al hoyo, no a quedarte ahí a sacar a los demás. Yo me meto al hoyo y le digo: hermano, hermana, súbase sobre mí para que alcance la orilla allá arriba. Súbase sobre mí, vamos a empujarlo. Y usted, hermano, no se preocupe si ya el Señor me sacó. El asunto es sacarle a usted, ayudarle, empujarlo, levantarle. Eso es lo que tenemos que hacer. Y usted no viene a que no le diga salsa, a ver cómo le hace. Usted viene para que yo, juntamente con usted, le ayude y salgamos adelante. Usted no viene a que yo le juzgue, a que yo le critique. Usted viene para ser ayudado, porque si tiene algún problema es que no se le ha ayudado. ¿Estamos entendiendo? No luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo le aseguro que para cada uno de nosotros hay un demonio asignado para cada cosa que nos esté estorbando. La Biblia dice, allá en el Antiguo Testamento, mañana le voy a traer esa escritura, que se buscaba quien engañara al pueblo y no había quien engañara. Y de pronto apareció alguien por ahí y dijo: yo voy a servir de engaño. Satanás, para engañar. Hermanos, cada cosa que está sucediendo en tu vida no sale de nosotros nada más. Algo mueve el área de nuestra alma. ¿De dónde las pasiones? ¿De dónde los malos deseos? ¿De dónde las malas palabras? ¿De dónde las enemistades? ¿De dónde las malas influencias para desearle algo malo a los demás? A veces estamos tan llenos de cosas que no puede prosperar el vecino porque ya le estamos deseando mal. Usted no puede comprarse un carrito nuevo porque ya vienen por ahí y le tiran sal encima del carro. ¿De dónde viene eso? De la persona en sí. Dice Pablo: no vean al hombre, no vean a la mujer,
No luchamos contra sangre y carne. Nuestras luchas son espirituales. Nuestras pruebas vienen de espíritus que están asignados para atacarnos en diversas áreas. Pero dijo Juan el apóstol, mayor es el que está en nosotros que el que está en ellos. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Puede deshacer esa influencia. Había una mujer, me gusta mucho testificar de esa mujer. Hay gente que ha sufrido. A veces decimos, yo he sufrido mucho, pero escuchamos testimonios a veces de gente que nos quedamos mejor callados. Una mujer de unos 35 años fue a un retiro. Yo voy mucho a retiros a las montañas, y desde el primer día apenas íbamos llegando y me dice, yo quiero hablar con usted, me urge hablar con usted, pero ya quiero hablar con usted. Inmediatamente la atendí. Entrando al lugar donde la iba a atender, antes de sentarnos me tomó de los brazos y me sacudió y me dice, dígame, ¿yo no tengo derecho a ser feliz? Y yo le digo, ¿por qué me hace esa pregunta? Dice, tengo más de 35 años y no he recibido más que dolor en toda mi vida. Desde que yo me recuerdo ya me estaban violando mis tíos, mis primos, los vecinos, ya me estaban regalando por allá con los familiares porque mis padres se separaron y un montón de cosas. Me vengo a Estados Unidos, por ahí en el camino, cuando iba a trabajar honestamente, me levantan otros ahí, me violan también, me caso con un hombre que me engañó, no quiero a mi esposo, no quiero a mis hijos, estoy al punto ya, dice, que en las noches he tomado un cuchillo, porque hay una fuerza que me dice, levántate, toma ese cuchillo, mata a tus hijos y mata a tu esposo, y así, dice, he estado con el cuchillo en la mano. Le digo, mire, usted nada más oiga y crea. Eso es todo, le digo, eso es todo. Váyase allá y cante, oiga cantar, escuche el mensaje, nada más. Y se fue. Esa noche, al terminar el primer servicio, vino otra vez a mí y venía pero desesperada. Dije, seguro que ya viene con otra cosa. Cuando vino me abrazó y me apretó y me dijo, hermano, ya me quiero ir. Y yo dije, esta mujer ya se nos va a escapar. Ya me quiero ir, hermano, era de madrugada, ya me quiero ir. No, le digo, nos faltan 2 días. Y dice, es que ya me quiero ir porque quiero ir a decirle a mi esposo cuánto lo amo. Quiero ir a abrazar a mi hija y apretarla con mi corazón. Dios le había hecho libre de aquello. ¿Cómo Satanás trabaja? Miren, mis hermanos queridos, en estos días entre los mismos cristianos, la mayoría jóvenes o a veces viejos que han tenido divorcios por allá, se están uniendo en matrimonio. A veces no pasan ni 6 meses y ya se andan separando. Comienzan diciendo, oh, es el Señor el que me dio el compañero, es el Señor el que me dio la compañera, por revelación me lo dijo, por profecía me vino, y a los cuantos meses ya se andan separando. ¿De dónde viene todo eso? Satanás trabajando, engañando primeramente, que a veces no nos metemos en lo espiritual y lo primero que nos llega, el primer autobús, la primer guagua que nos lleva, en esa nos vamos. No, mis hermanos, uno tiene que saber cuál es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios se conoce cuando uno se rinde en las manos del Señor, cuando uno presenta sus cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, para conocer cuál sea la voluntad de Dios agradable. Eso se está metiendo a las iglesias.
Muchos jovencitos se están casando ya en fornicación. Ya en fornicación, cristianos supuestamente. Pero ¿sabe por qué? Porque los padres también los ciega Satanás. Ven a los jovencitos que salen solos en la noche, que van a cenar, que van para acá, que van de la manita, que se abrazan y que se dan sus besitos, igualitos que el mundo. Igual que el mundo. Y por eso, cuando menos acuerdan, se caen en pecado, porque somos de carne, tenemos deseos y pasiones como los demás, pero aparte tenemos un orden por el Espíritu. Pero eso está sucediendo. ¿Cuántos ahorita se están casando en el cristianismo y ahí mismo se están divorciando? ¿En dónde estamos entonces? ¿No son espíritus que están metiéndose en nuestras vidas y estorbando? Deberíamos de tener al Espíritu de Dios guiándonos en santidad y en temor de Él. ¿Sí me entienden, hermano? Amén. Aleluya. Hay mucha oposición. Y yo en esta noche no quiero alargarme mucho, pero yo quisiera en esta noche orar con usted. Oiga lo que le voy a decir. Yo no puedo hacer nada por usted, para que no vaya a venir con la idea de que Rafael Rodríguez puede hacer algo por usted. Yo le digo que hay uno que puede hacer algo por usted, y que ya lo hizo hace 2000 años, que cuando Él dijo consumado es, le dio a usted la victoria, y que usted tiene que tomarse de esa promesa del Señor, que Cristo está en usted y que Él es su fortaleza, que usted es templo del Espíritu Santo y que usted, nada más permitiéndole a ese poder que se mueve de usted, desaparece cuanta influencia y cuanto demonio quiere estorbar en su casa. Miren, hermanos, a mí me han sucedido cosas que yo creo que a veces la gente me escucha y ha habido gente que ha dicho: ese es un soñador. Pero no hace muchos días Dios me sacó de este cuerpo para ir a otro lugar en la noche a hablarle a unas personas. Cuando regresaba mi ser espiritual, yo sabía que mi cuerpo estaba en la cama. Yo sentí cuando salió de mí y cuando estaba testificándole a aquellas personas. Yo sentí cuando regresaba, y cuando regresaba para tomar lugar en mi cuerpo, al entrar en mi casa, así literalmente le hablo, al entrar en espíritu vi a una mujer dentro de mi casa que iba saliendo con algo en sus manos, como cuando usted encuentra a alguien dentro de su casa y que se va robando algo. Cuando yo entré así, yo me veía, yo me sentía como que estaba con este cuerpo, pero a la vez sabía que mi cuerpo estaba en la cama junto con mi esposa. Cuando entré yo así a mi casa, veo a una mujer que salía con algo. Y le digo: ¿qué estás haciendo en mi casa? Y se sorprendió, como si usted encontrara un gato o un perro dentro de su casa que se asuste y que corre y que golpea con la ventana y con la puerta y no haya ni por dónde salir. Así se hacía esa mujer. Y yo le digo: en el nombre de Jesús, ¿qué estás haciendo en mi casa? Y como ella iba saliendo, yo iba entrando para donde se hacía. Comenzó a buscar dónde ocultarse, por dónde salir, no había dónde. Y de pronto empezó a gemir. Y le digo: en el nombre de Cristo, ¿a qué has venido? Y se fue yendo, se metió al cuarto de mi hijo, el más pequeño. Mi hijo, aunque estaba dormido, yo lo veía a él despierto y lo veía llorando, desesperado, llorando en un rincón de la casa, del cuarto de él. Hasta allá llegó esa mujer y le puso aquello que ella llevaba en su cabeza, y mi hijo dejó de llorar. Y entonces salió huyendo. Y en eso ya me sentí yo en mi cuerpo, en mi cama. Y me dijo el Señor: mira hasta dónde entra Satanás. Ve por qué los hijos se vuelven rebeldes en ocasiones.
Ve por qué tienes que estar orando por tus hijos. Ve por qué tienes que estar intercediendo. Hay muchos hermanos en la radio que te dicen, llame, vamos a orar. Pero déjame decirte, mi hermano, mi hermana, no hay a nadie más que le importe tanto como a ti. No hay a nadie más que le importe tanto como a ti. Sí estamos ahí están los hermanitos con deseos de orar, pero no esperes que te ore el hermano o el pastor o el ministro, no. Despiertas a medias de la noche, derrama tus lágrimas, derrama tu alma delante del Señor. Sientes preocupación por tus hijos, levántate, híncate. Yo muchas veces de madrugada he estado estudiando la palabra de Dios y de pronto le digo, Señor, mis hijos, y doblo mis rodillas y le gimo y le clamo. Porque si no es eso, si no es la gracia de Dios, hermano, hermana, ¿quién los va a guardar? Pero hay que buscar nosotros esa gracia de Dios. Hay que buscar la bendición de Dios. Hay que pedir, hay que gemir. Él dice, el que pide recibe, al que toca se le abre. Hay que buscar cualquiera que sea tu necesidad. Tú ábrele tu corazón al Señor. No te dé vergüenza, no te dé pena. Reconoce tu situación. La Biblia habla, y aquí te voy a terminar, del ciego Bartimeo, que estaba al lado del camino rumbo a Jericó. Siempre estaba allí. Posiblemente era su lugar donde él se paraba siempre a poco para que le dieran una limosna. Pero hubo un día que por ahí pasaría Jesús de Nazaret. Yo siempre me pregunto cómo este hombre se dio cuenta en el momento que pasaba Jesús. ¿Sería que él oyó que Jesús pasaba por ahí? ¿Sería que tomó a alguien y le dijo, cuando pase aquí enfrente me dices? ¿O sería que se basó en el murmullo de la gente cuando le aclamaba al pasar? Yo no sé. Lo único que sé es que iba mucha gente con el Señor. Y seguro que mucha gente estaba al paso del Señor. Y entre todos ellos había un hombre con una necesidad muy grande. Y que en el momento que a él le dijeron, o él consideró que el Señor pasaba por ahí, lo único que hizo fue gritar. Y dijo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor como que siguió. Y otra vez, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Los discípulos dijeron, callen a ese que va perturbando la paz del maestro. Cállenlo. Cállate, le dijeron. Y él más gritó. Él tenía una necesidad. Él sabía que Cristo era el único que lo podía librar. Gloria a Dios, gloria. Amén. Nadie más. Y volvió a gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces el Señor se detuvo. Y toda la gente que iba con él se detuvo. Y entonces lo mandó traer. Tráiganlo. Pero el Señor está molestando, tráiganlo. ¿De qué servía que fuera tanta gente con el Señor? ¿De qué servía que hubiera tanta gente apostada a los lados del camino cuando pasaba el Señor? ¿De qué servía aún que estuvieran enfermos, que tuvieran problemas, si no tuvieron el valor de abrir el corazón, de dejar a un lado la vergüenza, de dejar a un lado la crítica y de gritarle al único que lo podía librar? Gloria a Dios. Y la Biblia dice que ese fue su último día de ceguera. Gloria a Dios. Oh, mi hermano, mi hermana, el Señor
quiere que sea tu último día en ese problema que tienes. Yo no te lo aseguro de mí. Tú pudieras decir, hermano Rodríguez, ¿usted me lo asegura? No, Él es el que lo asegura. Él es el que lo dice. Yo no te puedo asegurar ni te puedo dar nada. Yo soy un testimonio vivo de Dios. Yo soy una obra de Dios. Yo solamente te puedo decir que sí se puede, porque aquí tienes la prueba delante de ti. Yo que iba a creer que iba a terminar de predicador, aleluya. Yo que iba a creer que iba a estar en Miami, Florida, predicando la palabra de Dios. Aleluya. Ah, pero el Señor hizo algo tan maravilloso en mi vida. No hace mucho, porque hay quienes tienen 60 años sirviéndole al Señor. Hace 22 años. Pero no se me ha olvidado lo que Dios hizo en mi vida. Y un día le dije, Señor, ese día que Él me tocó, le dije, Señor, déjame ir a mi gente. Y yo pensé que a los mexicanos. Y cuando me llevó a Guatemala primera vez y luego a El Salvador esa misma ocasión, antes de ir a México, allá en Guatemala, le dije yo, Señor, yo te pedí ir a México. ¿Por qué me trajiste a Guatemala? Yo ni conozco esta gente. Y me dijo el Señor, el que habla tu idioma, ese es tu gente. El que tiene tu color, ese es tu gente. El que te puede entender, ese es tu gente. Gloria a Dios. Y yo creo que hoy me tiene con mi gente, el Señor. Yo te voy a pedir, hermano y hermana, que te pongas de pie. Gloria a Dios.